Ya acabo de reiniciar la grabación. Con todas las canciones que ha salido, sí o sí me meten un copyright que me sorprendería que no me corten el directo de Twitch. Creo que ahí estaría bien. Ya. Dale ¿Puede play. Cell transformarse en Super Saiyajin? Muchos fans creen que sí, pues el anime lo ha mostrado varias veces con el aura dorada. Sin embargo, dejando de lado que en el manga no tiene este color, hay otros factores importantes a tener en cuenta. Empecemos entendiendo que el Super Saiyajin es una transformación que pueden alcanzar algunos individuos de esta raza. Para ello es necesario cumplir con ciertos requisitos, una gran cantidad de células S, tener un corazón tranquilo, contar con un altísimo poder base, llegar al límite y luego romperlo. Una vez transformado, el poder normal se multiplica por 50, el Por cabello se 50, ¿no? levanta y se vuelve rubio. Sobre Cell también hay que considerar algunos puntos. Primero y principal, pese a contar con células de Saiyajin, no es uno de ellos, por lo que es absurdo afirmar que puede transformarse. Además, según el manga, sus células son de Goku y Vegeta de la saga Saiyajin, o sea, de cuando eran débiles y no podían transformarse en el legendario Super Saiyajin. Encima las obtuvo por medio de un robot espía que captó la información de ese momento. ¿Cómo? Que al recuperarse de la gran explosión que casi lo mata obtuvo un gran incremento de poder que lo puso a la par de Gohan Super Saiyajin 2? Pues en realidad el mal llamado Cell Super Perfecto aún estaba muy lejos de Gohan. Solo parece que el chico no habría podido ganar sin la ayuda de Vegeta y Goku porque al estar herido por culpa del príncipe no tenía confianza en sí mismo. Sí, ya sé, cuando Cell regresa tiene rayitos a su alrededor, igual que el Super Saiyajin 2 Rayitos. en su máximo poder. Sin embargo, esta no es razón suficiente para afirmar que estaban en el mismo estado. Si fuera así, Cell forma perfecta sería un Super Saiyajin, la segunda forma el estado normal, y la primera no nos dan los números. La realidad es que los rayos alrededor del personaje sirven para evidenciar un incremento de poder respecto del mostrado anteriormente, puesto que en cuanto a su diseño es exactamente igual que antes. Además, los Zenkai son una cualidad de los Saiyajins que aún no alcanzan su límite base. El Super Saiyajin, en cambio, es una transformación que rompe dicho límite. En otras palabras, un Saiyajin que alcanzó el estado antes dicho también ha llevado su cuerpo normal a sus límites absolutos, razón por la cual sus poderes ya no se incrementan al recuperarse de las heridas, sino con el entrenamiento necesario para alcanzar otras transformaciones y romper sus nuevos límites. Así, el hecho de que Cell incrementara su poder por medio de un Zenkai confirma que la teoría de que sus formas son como sus versiones de Super Saiyajin no tiene sentido. Por otra parte, aunque el personaje es un clon creado a partir de las células de varios guerreros que le permiten utilizar sus técnicas y habilidades, también es un ser completamente diferente a ellos. Solo él necesita absorber gran cantidad de energía vital y a dos individuos específicos para alcanzar su máximo poder, por ejemplo. Así, estas células le dieron a Cell el poder base que le permitió luchar a la par contra un Piccolo recién asimilado con Kami, pero sin absorber humanos y posteriormente a 17 y 18, aún si hubiera entrenado sin descanso y obtenido varios Zenkais, jamás habría conseguido tal poder. Finalmente, Hola otra Matías, cosa a ¿cómo tener en estás? cuenta para determinar que las formas de ¿Cómo Cell has no son estado? sus respectivas fases de Super Saiyajin es que las primeras conforman su esencia y las segundas son estados. He aquí la diferencia entre ser y estado. Claro, todo bien. Generalmente el primero es el Todo verbo de la tranquilo, todo intemporalidad y correcto. atribuye cualidades esenciales, permanentes o de larga duración, independientes de toda circunstancia, mientras que el segundo, verbo de la temporalidad, las considera transitorias o accidentales, Qué dependientes de bueno que las estés bien, amigo. circunstancias. De esta manera, aunque transformarse en Super ¿Cómo te ha Saiyajin es tratado una la vida cualidad en inherente a en los estas miembros últimas de esta semanas? raza en tanto que solo ellos la pueden alcanzar, cada fase es un estado temporal y cambiante. Así pues, podemos decir que Goku es un Super Saiyajin porque puede transformarse y que, según la fase en la que se transforme, estará convertido en Super Saiyajin 1, 2, 3, 4, Dios o Blue. Por lo tanto, una vez que un Saiyajin alcanza su transformación, será un Super Saiyajin y no dejará de serlo salvo que disminuya su poder al grado de perder la capacidad de transformarse. Pero estará convertido solo por los momentos en que él considere, como yo soy un ser vivo porque poseo la cualidad de vivir y estoy vivo porque aún no he muerto.
Aplicando esta lógica al bioandroide, Cell será imperfecto mientras no absorba a 17 y 18, semiperfecto mientras haya absorbido al primero y perfecto tras absorber a ambos. ¿Cómo te ha ido con tu equipo de fútbol? Estará perfecto, por ejemplo. Por eso mismo no puede cambiar de una forma a otra libremente como un Saiyajin pasa de una fase de Super Saiyajin a otra o a ninguna cuando le place. También por eso Cell perdió su forma perfecta tras haber vomitado a 18 luego de que Gohan le diera un fuerte golpe. Asimismo, volvió a su forma perfecta tras recuperarse de la explosión que llevó Lo a siento, cabo amigo. luego de expulsarla porque previamente la había tu pérdida. absorbido y su memoria celular recordó esa apariencia cuando su poder fue superado. No obstante, jamás habría conseguido dicha forma sin ella inicialmente. En este sentido, Cell es como una persona flaca, quien es así porque no tiene exceso de grasa corporal en su cuerpo y continuará siéndolo en tanto se mantenga en forma. Caso contrario, que bueno, al menos has tenido a alguien gordo. que te apoyó en ese momento, La ¿no? y la gordura, entonces, como las formas de Cell, no son estados porque no es posible pasar de una a otra libremente como si podemos pasar de estar sentados a estar parados, así como tampoco cambian por un tiempo determinado como ocurre cuando pasamos de estar dormidos a estar despiertos o de estar sanos a estar enfermos. Ah, sí, cierto, a lo mejor estás pensando en la batalla de Trunks contra Cell, donde vemos a este último transformarse en el Super Saiyajin de tercer grado como su oponente. Sin embargo, el androide demuestra que no es el caso al decirle que lo que hizo el Papu lo puede hacer cualquiera. Porque, vamos, este estado no es otra cosa que una explosión muscular provocada por un incremento excesivo de poder que el cuerpo es incapaz de soportar. El mismo Goku se dio cuenta de eso durante su entrenamiento con Gohan en la habitación del tiempo, optando así por acostumbrarse al Super Saiyajin ordinario como si se tratase de su estado normal para que el incremento de poder no le afecte. Y más adelante lo confirma el mismo Trunks, quien menciona durante la batalla de Gohan que Cell está cometiendo el mismo error que él al permitir que la sangre se le suba a la cabeza por la necesidad de obtener más poder. Es decir, no es el Super Saiyajin de tercer grado, es el Cell forma perfecta de toda la vida musculoso, como el Cell del final es el Cell forma perfecta de toda la vida con un incremento de poder provocado por los Zenkais, habilidad con la que no cuentan los Super Saiyajins. Sí, pues, pero que esto sería todo por el momento. Si les gustó, falleció de edad, vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto. ¿Goku es un antihéroe? Puede que estés pensando que Akira Toriyama confirmó que sí en una entrevista en la que dijo que su personaje no es un héroe porque no lucha por el bien de otros, sino porque quiere pelear contra tipos por fuertes. edad. Sin embargo, que Goku no sea un héroe no implica que sea un antihéroe. ¿Por qué? Te lo explico. Si buscamos el significado de héroe en el diccionario, veremos que en su primera acepción se refiere a una persona que realiza una Tal vez lo que acción muy diga abnegada en sea beneficio de una incómodo causa para noble. ti. Es decir, se trata de alguien que pone Y el no lo bien digo ajeno con- sobre el suyo, con- como Superman, Batman, Spider-Man con o mala en la vida manera, ¿no? real, un Pero al bombero menos voluntario. pienso que Goku si no alguien encaja muere en por esta edad, categoría porque aún si se enfrenta no- contra villanos que amenazan su mundo, o sea, la razón pienso, por la ¿no? que lucha Desde mi en punto de primera vista. instancia es porque quiere pelear no creo contra que sea sujetos algo tan poderosos malo, y en entre última, comillas, para digamos no desde mi perder punto de contra vista, ellos. porque al menos ha vivido toda su Básicamente, vida, aunque ¿no? sus acciones puedan resultar beneficiosas para otros, no las hace por ellos, Pienso sino así. por él. Algo así como un No empresario digo que esté bien quien da que haya empleo a sus pasado eso, ¿no? trabajadores no porque ellos necesiten Porque dinero una pérdida para siempre satisfacer duele. sus necesidades, sino porque él Independientemente necesita de su fuerza cómo de haya sido trabajo la para pérdida. aumentar sus ganancias. Ahora bien, tal como explica el lingüista, semiólogo Solo y que filósofo pienso Ferdinand que de si Saussure las en personas, curso de si lingüística tienes a alguien que ha general, muerto el por edad, al valor menos yo lingüístico me en su sentiría aspecto tranquilo. conceptual O sea, no sí se sería reduce triste, ¿no? solo a la Pero me sentiría algo significación dada tranquilo por la sabiendo que esa relación persona ha entre el vivido concepto, toda su vida. significado y la imagen auditiva significante, sino que depende de la relación de un signo con otros signos dentro del sintagma. Miremos por ejemplo la palabra hombre. El diccionario la define en su primera acepción Pero no como tiene ser nada de humano malo llorar a racional, alguien varón o que ha mujer. partido, ¿no? Se trata de un sinónimo de humano. En la segunda, en cambio, se refiere a un varón, una persona de sexo masculino. Su valor, no obstante, no es inherente a la palabra ni está en nuestra mente, sino que se define por la relación de oposición con otros signos.
Al decir, pues, de todos los animales el hombre es el más racional, hombre vale por humano, ya que nos referimos a nuestra especie, mientras que en la expresión los hombres y las mujeres, en oposición a esta última, Exacto. hombre se Algún refiere día exclusivamente a todos nos va a los pasar eso. varones. El concepto de valor, incluso fuera de la lengua, es la relación de igualdad o equivalencia entre una cosa distinta a otras. Porque para que exista el valor es necesario, primero, de una cosa distinta susceptible de ser cambiada por otra cuyo valor está por determinar, y segundo, cosas similares que se puedan comparar con aquella cuyo valor está por ver. Para determinar el valor de 1000 pesos, por ejemplo, tengo que saber que lo puedo cambiar por otro bien, Claro, la vida es un kilo de efímera. pan, por otra referencia del mismo sistema No de importa monedas, cuánto dos billetes dinero de pagues, 500 no vas a pesos, comprar 1000 más monedas de vida. 1 peso, etc. O por una moneda de otro sistema, el dólar, el euro, etc. Es Lo parte de mismo la existencia ocurre con humana. las palabras, pues hombre es diferente de varón y humano en cuanto a significantes, pero al mismo tiempo es semejante a una u otra en su significado, por lo que pueden intercambiarse entre sí en su debido caso. Dicho esto, cuando decimos que Goku no es un héroe porque no lucha por la justicia sino por un interés personal, dicho sustantivo designa a una persona abnegada. Al preguntarnos si Goku es un héroe o un antihéroe, en cambio, debemos entender que estamos ante realidades opuestas cuyos valores se corresponden. Así, dado que antihéroe se forma por el prefijo anti, que significa contra, y la palabra héroe, y a la vez se refiere a un tipo de personaje literario, su base primitiva también ha de tener este sentido y referirse a lo contrario. Respondamos entonces, ¿qué es un héroe literario? Aunque existen muchas clases de héroes, clásico, épico, trágico, medieval, súper, etc., podemos definirlos de acuerdo a ciertas características comunes. Se trata de un personaje que destaca sobre los demás por sus virtudes y hazañas, reflejando los valores idealizados de su cultura. Además enfrenta toda clase de adversidades y transgrede el statu quo Claro, de su mundo o sea, hay gente referencial. que En busca definitiva, se trata de un personaje con un rol o expandir papel la vida humana, determinado dentro de su pero historia que se define no por sus saben que cualidades esa y vida sus humana acciones respecto de los demás tiene un personajes impacto dentro de su mundo y que provoca en el ambiental. nuestro O admiración. sea, imagínate una Un persona antihéroe, por que el viva 100 contrario, se años trata de un personaje con la cantidad de ficticio que desempeña el contaminación que mismo rol genera. de importancia o protagonismo que el héroe Y ahora tradicional, pero imagínate que carece una de persona sus que viva virtudes 300 años, excepcionales y 400 presenta años características y típicas de una triplique o persona cuadruplique normal, la tales cantidad de como el contaminación orgullo, el odio, que el genera. resentimiento, etc. Y en sus orígenes vale destacar, esta categoría se refería a una parodia, Incluso crítica más. o sátira de la figura heroica. Sabiendo esto, ¿podemos decir que Goku es un antihéroe? O sea, no es cuestión de Definitivamente no, pues se trata simplemente de un ampliar personaje que la destaca sobre sus la semejantes esperanza de vida de debido a una sus persona, sino que habilidades esa y a sus persona logros. el cual Siempre actúa ante los conflictos de su historia y supera todas las adversidades que tenga se le un presentan convenio, hasta ¿no? cumplir sus Con que objetivos. aporte algo a la Finalmente, sociedad, no provoca simplemente sea admiración en porque la gente por tenga cualidades 1000 como su millones de valor, dólares, ya me amplió la vida, determinación, fuerza, pero superación, pucha, compasión, contamine, etc. Literalmente o se sea, trata de un principalmente que héroe. contamine, El ¿no? Que hecho es de una que se mala lo persona, idolatre ¿no? y venere más allá del tiempo y el lugar es prueba de ello. Hasta Porque tiene de ser relación así, cercana cualquier con los dictador dioses de su puede mundo, ampliar su muchos de vida y los ser un cuales dictador lo han por cientos de recompensado por años. sus hazañas heroicas. Y si esto no basta para Imagínate a categorizarlo, Kim podemos Jong-un, hacerlo gracias a los villanos que tenga que 1000 años antagonizan con él, que puesto esté estos gobernando Corea del personajes, Norte. además de ser malvados, solo pueden existir como tales en tanto tengan un héroe con el cual antagonizar. Joker, de su película homónima, por ejemplo, es un antihéroe porque ocupa el mismo rol de importancia que el héroe pero carece de sus virtudes, mientras que en la historia de Batman es un villano porque antagoniza con este último que es el héroe. Además, hablando de Goku, al principio vivía tranquilamente en las montañas, pero un día conoce a Bulma, quien le cuenta sobre las Dragon Balls y se lanza a la aventura. En su camino supera toda clase de adversidades, demostrando sus habilidades sobrehumanas y su destreza en las artes marciales. En él podemos ver todas las características antes dichas de un héroe literario. De hecho, Literal, toda la historia de Goku van a en Dragon Ball querer pegar un clásico sigue tiro. el esquema del monomito o viaje del héroe teorizado por Joseph Campbell en su obra El héroe de las 1000 caras. En definitiva, aunque O en el Goku no hipotético es un caso héroe que en se tanto pueda persona revivir, abnegada o que lucha imagínate por que la justicia, revivan a sí lo Stalin es o a en su sentido Hitler, literario por ser virtuoso o que respecto de revivan los a demás y Chávez. lograr grandes hazañas ¿Qué dentro de sería? su mundo. Por lo tanto, en este sentido no es ni puede ser un antihéroe. Porque como El dice el imperio principio de la no anticapitalista contradicción, una de cosa no Venezuela. puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo Al pajarito. sentido. Quien sí encaja en esta última categoría en el mundo de Dragon Ball es Vegeta. Sería ya la que desde cagada. la saga de Freezer en adelante está del mismo lado que Goku, pero es todo lo contrario a él porque carece de sus virtudes heroicas o cualidades excepcionales. Pero eso ya es harina de otro costal.
Y muy bien, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto. Sí, sería En la jodido. primera acepción del diccionario Que de la de nada lengua en un balcón española, aparezca héroe Chávez se ahí define saludando a como su una gente. persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de O que una estará causa noble, Hitler ahí generalmente por motivos religiosos o llamando a altruistas. He aquí la su influencia gente del cristianismo y el para liberalismo para el tan Cuarto marcadas Reich. en la cultura occidental, destacando el sacrificio de Jesús en favor de toda la humanidad y el principio de liberalidad, el ser generoso y ayudar a los desfavorecidos sin esperar nada a cambio. Quizás por eso el héroe arquetípico occidental suele ser representado como alguien de valores firmes y moral intachable, entregándose enteramente al otro, a una costa de sí mismo. Algunos ejemplos son Superman, Batman, Spider-Man, etc. Se trata de personajes que luchan por la justicia, no para sí mismos. En pocas palabras, todos y cada uno de ellos hacen lo correcto por el solo hecho de que es lo correcto, siendo así incapaces de lastimar gravemente al otro o de matar, por ejemplo. El problema viene cuando asociamos el heroísmo con esas características individuales y no podemos concebir otras nociones de héroe. Véase, por ejemplo, a Goku, Aunque quien no viendo es un ese tema héroe en el de la sentido antes resurrección, dicho porque no o sea, obra abnegadamente una manera, por la digamos, justicia, entre sino comillas, porque le gusta pelear con sujetos poderosos. Mas que sí podría lo es considerarse por sus resurrección hazañas sería la respecto clonación. de su historia, porque destaca sobre los demás debido a una serie de virtudes y porque Pero no la se clonación hacen es prácticamente patentes los valores como si volvieran a ser idealizados esa de la persona. cultura O sea, en la sería que la fue misma persona concebido. o La un clon de esa cultura persona, japonesa pero es muy no distinta hay de la una certeza que sea la occidental, persona así que que la era gran anteriormente, mayoría ¿no? de héroes del anime, generalmente del shonen, no encajan O en sea, el digamos, arquetipo de héroe que manejamos. quieren clonar No es el amor al a prójimo Chávez, ni la ¿no? generosidad lo que caracteriza al héroe Pero japonés, con qué sino el certeza, ganbaru, dar lo mejor de uno, se hacer el mejor puede trabajo saber posible que y nunca Chávez, el nuevo rendirse Chávez, ante la sea adversidad idéntico hasta cumplir en su objetivo. personalidad? Los Fuera, japoneses reivindican obviamente la el apariencia sí, trabajo pero en duro, no personalidad la el anterior justicia Chávez. social o el O bienestar sea, individual. sería Y casi Goku lo deja muy imposible claro en su primera pelea contra Vegeta. de La copiar eso, mayoría ¿no? de protagonistas del shonen son héroes porque trabajan duro y jamás se rinden, pero son motivados por razones netamente personales. Incluso, si no me equivoco, Naruto, por actualmente ejemplo, existe un quiere ser sistema de Hokage clonación para ser reconocido para por los conservar demás. mascotas. Y más adelante, cuando Sasuke se va Creo con que en el Reino Orochimaru, Unido. va O sea, tras él porque lo que considera si su una amigo, familia, no una puede pareja, una persona, soportar ya la idea de su mascota perderlo. fallece, Tan decidido está a recuperarlo que no renuncia a él, aunque eso signifique clonan a su fracasar, mascota recibir una paliza o humillarse ante los para demás. que la Otro sigan ejemplo teniendo. es Tanjiro, quien quiere Y bueno, hallar es una una cura mascota, para ¿no? reconvertir a su hermana O sea, demonio en humana porque es el único con que familiar la tengas le queda, ahí, y casi además siempre va a tener la misma eliminar a personalidad, Muzan por ser una Kibutsuji mascota, ¿no? para vengar al resto de su familia. En otras palabras, no se convirtió en cazador de demonios para O proteger una a los personalidad débiles, casi como lo hizo similar a la Rengoku, anterior. por ejemplo, sino por sus propios intereses. Tanto así que al final de la tercera temporada no pudo decidir entre salvar a inocentes o a su hermana, siendo Nezuko la que lo empujó para que hiciera lo correcto. Así, lleno de ira, mata al demonio que amenazaba a la gente. Por último destaco a Saitama, un héroe por diversión. Él salva Claro, a en los humanos otros es porque difícil y puede aparte no quiere, es no porque sea lo ético, correcto. digamos, ¿no? De hecho, detrás de sus A acciones menos está el por el deseo tema de encontrar a la, alguien tan fuerte como para llevarlo digamos, al de la límite. asociación Y científica. sí, En también general mata a mundial sus no enemigos. está Lo que permitido todos clonar estos personas. personajes tienen en común es que en principio eran personas completamente normales, pero con arduo esfuerzo y disciplina lograron superarse y sobresalir. Ese es el principio del héroe japonés. Dígase Goku, Naruto, Tanjiro, Saitama, Seiya o el que se te ocurra. Porque Para en parte, nosotros, bueno, sin embargo, esto ya es intuición difícil mía, porque también concebirlos como creo héroes porque, que es entre una otras ventana cosas, abierta no para luchan empezar a por la hacer justicia de manera eugenesia, ¿no? abnegada, sino que, en Hacer dado mejoras caso, a esos clones. realizan acciones justas o heroicas al obrar por razones personales. Asimismo, en varios de ellos se hacen patentes características impropias del arquetipo de héroe occidental. Y aunque en el anime sí existen personajes heroicos en tanto que luchan por la justicia, no es exactamente igual que los occidentales. Seiya de Pegaso, por ejemplo, mata a sus enemigos en algunas ocasiones, y Kenshin Himura, por nombrar a otro, no mata porque se ha prometido nunca volver a hacerlo.
E igual que los anteriores, Sí, eran pues personas es normales que con bien esfuerzo complicado y este tema de la disciplina clonación. lograron su objetivo. La esencia del heroísmo en Porque nuestra cultura fácilmente, actual si es tienes morir para que acceso los a un otros código vivan, genético de un clon de sacrificarse una a uno persona, mismo por el bien ajeno. Un puedes, héroe que mata, por pues, ejemplo, puedes deja hacer de que ser un héroe, genéticamente porque esa un persona héroe sea no más mata fuerte, personas, que aun tenga si una hacerlo una resulta más cantidad o una densidad beneficioso para el muscular bien común. perfecta para que sea Nuestros un héroes atleta están influidos perfecto. por el romanticismo liberal Lo y por crías la como un atleta cristiandad, perfecto es decir, por ideas como y que todas las fácilmente puede personas romper valen lo récords. mismo por el Obviamente solo cuando hecho de crezca, ¿no? ser personas y que matar es un O sea, es un pecado. proceso de El fácilmente concepto 20, de héroe, 25 sin años. embargo, varía según el tiempo y el lugar. Un héroe épico de los mitos griegos, por ejemplo, suele ser un guerrero fuerte, valiente y astuto que logra superar todo tipo de obstáculos. Un ejemplo es Aquiles, cuyas características se parecen más a nuestra idea de antihéroe. Véase cuando, cegado por la ira, mató al noble príncipe Héctor para vengar a Patroclo, atando luego su cadáver a una carreta para arrastrarlo alrededor de las murallas de Troya por más de 12 días. Aunque sus acciones nos parecen antiheroicas, es un héroe épico porque cumple las características que tienen los héroes de las epopeyas griegas. Al llamarle antihéroe, además, estaríamos siendo anacrónicos, ya que este término apareció recién con el Renacimiento, donde encima se refería no a un personaje de moral ambigua que hace justicia sin obrar heroicamente, sino a una parodia del héroe, ejemplo Don Quijote. Las palabras, aparte de cambiar sus significados en la diacronía, también pueden ser polisémicas y referirse a varias cosas. Héroe, así, designa a alguien que Claro, obra de manera o sea, abnegada en digamos por beneficio de el una tema causa más noble complicado o, es la entre otras, personalidad. a un personaje literario que destaca sobre los otros por sus A hazañas menos que y tengas virtudes en a menos que lo relación con tengas su historia. Y aunque totalmente existen héroes adoctrinado literarios para que que se sea la ajustan a persona la que primera sea, acepción de héroe, cosa no que es casi todo héroe imposible de lograr. literario es una persona que se sacrifica por razones abnegadas ni Puede ser la viceversa. persona que quiera, si Y no, nada más, mis fieles, fácilmente esto se te sería todo revela. por el O momento. sea, Si les imagínate gustó, no se tener vayan sin dejarme a un su pulgar potencial arriba, super comentar, soldado compartir el video, en seguirme un en mis sótano redes y que en sociales cualquier y momento se te suscribirse puede al revelar. canal. Adiós. Y nos estaremos viendo muy pronto. Sería lo caso. Enfermeros de salas psiquiátricas, ¿qué hizo un paciente que los dejó sin palabras? Durante mi rotación de salud mental en la escuela de enfermería, era una instalación para menores, conocí a un chico para quien me hicieron hacer la admisión, inventariar sus pertenencias, llevarlo a su habitación. Él estaba en la sala de admisión esperando, sin ropa, dibujando círculos por toda la habitación con desechos humanos. Una vez que llevamos a ese chico a su piso, me presentaron a un adolescente que tuvo un brote psicótico de algún tipo y solo decía diferentes entonaciones de turn down for what en respuesta a todo. Dijeron que ya llevaba como 3 semanas así. Me senté a almorzar con Claro, una chica que la parecía clonación súper humana es normal, difícil. hasta que las enfermeras me dijeron después que había desvivido a su hermana atacándola con un arma blanca repetidamente cuando tenía 10 Más aún años y su hermana 4. porque Un sí o turno de sí 12 necesitas horas fue un vientre suficiente materno para mostrarme lograr que esa nunca, clonación. pero nunca quiero ser enfermero psiquiátrico. Hay algunas personas que no tienen verdaderos trastornos psiquiátricos pero terminan en la instalación. Había un dulce hombre mayor que tenía el habla arrastrada y pensaron que había tenido un derrame cerebral. Le hicieron algunas pruebas y resultó que tenía ELA, enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. Era del tipo que comienza en la garganta. Le dieron la noticia y lloró durante 2 días seguidos. Le ponía canciones de country antiguo en mi teléfono, aunque se supone que debes dejarlo en tu casillero. Estuvo allí durante 1 año y medio. Tuvimos que verlo deteriorarse lentamente. Primero perdió el habla, luego no pudo tragar. Luego, su cabeza y cuello se bloquearon en una cierta posición. Tenía secreciones que salían de su boca y usaba un paño para absorberlas. Luego, tuvieron que ponerle un tubo en el estómago. Tenía miedo de acostarse por la noche porque las secreciones lo ahogaban. Me sentaba junto a su cama y empezaba a jadear por aire y a respirar con dificultad. Lo sentaba y le daba palmaditas en la espalda. También tenía una orden de no resucitar. Siempre temía que dejara de respirar. Miraba su pecho para asegurarme de que estuviera vivo. Un día, en el segundo turno, dijeron que se había acostado. Hubo un tapón de mucosidad y se puso azul. Le hicieron succión.
Fue al hospital local en ambulancia y falleció al final de la semana. Soy profesional de apoyo directo en una sala psiquiátrica. Bajo ninguna circunstancia se nos permite salir del lugar sin relevo de supervisión para los clientes, lo que significa que si el siguiente turno no llegaba cuando se suponía que debías irte a casa, tenías que quedarte, sin excusas. Esto a menudo me obligaba a trabajar turnos de 16 a 32 horas. Se suponía que debía salir a medianoche en un sitio rojo. Rojo significa pacientes con un nivel alto de trastorno psicótico, y mi relevo no apareció para su turno de 12 a 8 am. Había estado allí desde las 8 de la mañana. Tenía que quedarme. Había un cliente en particular que se ponía peor con la esquizofrenia durante la noche. Me dijeron que solo hombres trabajaban el turno nocturno en este sitio porque este cliente se volvía extremadamente agresivo con las mujeres y yo era pequeña, mido 165 centímetros. A las 2 de la mañana, el cliente entra en la sala de supervisión del personal. Solo una habitación con una mesa, silla de plástico, radio y una nevera. Estaba haciendo el papeleo. El cliente comenzó a dar vueltas alrededor de mi mesa, rascándose desesperadamente la cara y murmurando necesito matar una y otra vez mientras me rodeaba. Llamé a mi supervisora. Le dije lo que estaba pasando y que iba a irme porque temía por mi vida y estaba extremadamente cansada. Básicamente, me dijo que si me iba, me despedirían. Tampoco me permitían encerrarlo en su habitación porque los sitios donde trabajaba eran casas propiedad de la compañía donde alojaban a individuos con trastornos mentales. Querían fomentar una sensación de este es tu hogar para que tuvieran libertad total sobre la casa y dónde ir. Puse la mesa de plástico en la esquina y me posicioné entre la esquina y la mesa y llamé a la policía. La policía me escoltó fuera y me negué a volver al trabajo. Los días siguientes mi jefa siguió llamándome y preguntándome si podía volver a trabajar ya que tenían escasez de personal y le dije que se olvidara de mí. Tengo muchas historias. Una triste pero fascinante. Esta niña bonita, probablemente de unos 7 años, había llegado alrededor de las 2 de la mañana a nuestro centro. Era adorable, súper dulce y un poco lenta. Inmediatamente me hice amigo de ella y seguía preguntándome por qué servicios de protección envía a estos niños que me parecen estar bien con nosotros. Ella no debería estar aquí, o eso pensaba. Resulta que esa tarde ella llegó a casa de la escuela, la puerta principal estaba desbloqueada, así que entró por el garaje. Abrió la puerta y ahí estaba su papá. Papá tenía una motosierra y literalmente estaba usándola con alguien, creo que era un miembro de su familia. Ella aún no comprendía lo que estaba pasando, o estaba en algún tipo de shock, no podía decirlo. Pero maldita sea, esa me dejó boquiabierto y nunca lo olvidaré. Soy enfermera. Lo siguiente no ocurrió en el trabajo. Una noche, saliendo del cine con mi hijo de 11 años, pasamos junto a una joven desaliñada que evidentemente estaba angustiada. Le pregunté si estaba bien. Dijo que no lo estaba y rompió en un llanto incontrolable. Le di un abrazo y le dije que todo iba a estar bien. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Pude notar que estaba seriamente desequilibrada y desesperada. Para resumir, había estado en una retención psiquiátrica en un pequeño hospital comunitario al norte de nosotros. La habían dado de alta y le dieron un boleto de ida a la ciudad donde estaba el cine y simplemente la dejaron allí. Ella enumeró una larga lista de medicamentos psiquiátricos y ansiolíticos, junto con sus dosis, que le habían recetado pero que no había estado tomando porque no tenía acceso a ellos. Me contó su historia, trabajos perdidos, hijos perdidos, un divorcio. Era desgarrador. Intenté convencerla de que me dejara conseguirle ayuda, y su reacción fue la esperada. Dijo que había estado vagando por los alrededores del centro comercial durante 3 días, y se veía así. Le di los $40 que tenía conmigo. Llevé a mi hijo al coche, llamé al 911 y expliqué la situación. Quería que mi hijo experimentara la primera parte, donde mostramos compasión a las personas en su momento de necesidad. No quería que viera la parte fea donde la llevaban bajo custodia. Conduje hasta donde había estado, esperando mantenerla vigilada hasta que llegara servicio médico, pero ya se había ido. Supliqué que la ayudaran, que la recogieran debido a que era vulnerable y un peligro para sí misma. Dudo que lo hicieran. Estaba tan alterada que dudo que haya hecho un buen trabajo articulando lo que necesitaba hacerse. No fue mi mejor momento. Maldita sea, todavía me conmueve. Espero que la hayan encontrado y esté en camino a recuperarse. En mi país, las personas con enfermedades mentales y las personas con dependencia química son tratadas como basura. Ojalá fuera diferente. Probablemente la historia más trágica que he escuchado proviene de mi madre, quien trabajaba en un hogar de cuidado en la isla de Man en los años 80, cuidando a una mujer de 80 años con demencia.
Su nombre era Davina y llegó a la isla desde Escocia cuando tenía 16 años para casarse con un hombre de la isla a quien había conocido durante unas vacaciones con sus padres. Él era guapo, acomodado y estaban locamente enamorados. Davina rápidamente se convirtió en la envidia de todas las mujeres solteras de la isla, ya que su nuevo esposo era muy deseado. Después de casarse, compraron una hermosa casa en el paseo marítimo y tuvieron una niña. Una mujer en la isla hizo todo mi lo novia me posible obligó para a conocer a sus separarlos y amigas. vivió un amor malicioso Eran de más, que su esposo le había sido era infiel. más como Era una una pijamada, isla pero la pequeña en cosa los es que años una de ellas 1910, me por lo que empezó a fue hablar una muy lindo. conversación Era de como pueblo. que me Con quería el ligar, corazón pero roto y yo delirante, parecía que estaba Davina tomó a su en bebé un recién cumple nacido porque y tenía un caminó hacia sueño el mar. La en sacaron, pero su el bebé fue arrastrado por las olas. Fue que en el inmediatamente camino me quedaba institucionalizada a los dormido, pero la 17 cosa años llegó y pasó cuando toda su vida en entre una sala la psiquiátrica hasta que la entré a la trasladaron a pieza un de la hogar de guacha y cuidado empezaron a cuando hablar cosas de desarrolló mujeres y demencia. después de unos Toda su minutos vida empezó a completamente ligarme, perdida. pero yo Todos me los quedé días le dormido. preguntaba a mi madre dónde estaba Y su cuando bebé me y, levanto a veo a mi menudo, novia se peleando con esa escapaba e piba. intentaba caminar hacia la playa, a Después mi menos novio de me 1 miró y kilómetro de dijo que si era distancia, verdad. presumiblemente para ver si Yo que su ni hijo había sabía aparecido. mi Mi nombre en ese madre le dio momento una le muñeca dije, y ella lloró de felicidad, creyendo genuinamente que habían encontrado a su bebé. Realmente creía que la muñeca era su propia carne y ¿sabían que era sangre. la última, que es la última Copa América de Di No es mi María? historia, pero he escuchado muchas de mi madre. Ella no trabaja en una sala psiquiátrica, Me pero quedaron con trabaja una con cara de ¿qué personas que cosa estás encontrarías hablando? allí. Iba a visitas para revisar a las personas y ver si Te libraste de necesitaban una. ser ingresadas en cuidado, etc. De todas formas, una que se destaca para mí fue una vez que recibieron una llamada sobre una anciana. Creo que fueron los vecinos quienes llamaron. No conozco los detalles de la llamada, pero se decidió ir a Al final visitar a se esta fueron. señora. Llegaron, tocaron el timbre y, después de un rato, una anciana abrió la puerta. No se había Pero estado te cuidando salvaste en de uno absoluto en también. lo que respecta a la Gracias al higiene fútbol. personal. Tenía el cabello largo, uñas largas, estaba sucia, etc. Y Estabas también solo llevaba una totalmente bata, y perdido estaba en esa abierta. situación. Les permitió entrar. El apartamento se veía como uno Una esperaría de situación de acuerdo solo con la chicas. descripción de la señora. Sucio, inmundo, basura por todas partes y, por supuesto, un muy mal olor. Caminan más adentro del apartamento para charlar con la mujer. Después de un corto tiempo, mi madre empieza a oler algo aún peor. Mira alrededor y ve algo cociéndose en la estufa. Se acerca y mira en la olla. La mujer Y estaba tremendo cocinando sopapo que sus te iba a propias caer, desechos, aunque sería con injusto ya papel que higiénico tú no y quisiste demás. nada con ella. Incluso había un cucharón. No recuerdo más que eso, pero Simplemente la supongo otra que la chica llevaron empezó a cuidados. hablarte de una manera más Había un cariñosa residente de en la lo que unidad de debería. cuidados intensivos del asilo de ancianos donde trabajaba que tenía Alzheimer y estaba gravemente deprimido. En mi primer día, cuando todavía estaba en capacitación, me llamó pidiendo ayuda. Me acerqué a él para ver en qué podía ayudarlo, se dio vuelta, me miró a los ojos y, sin un atisbo de alegría en sus ojos, me dijo que por favor terminara con su miserable vida. Mis ojos se abrieron de par en par y no dije nada, porque estaba tratando de procesar toda la situación. Afortunadamente, mi entrenador notó lo que estaba pasando y vino a recogerme. Más Claro, tarde seguro, supe que el ahí se tipo dio era un cuenta que estaba psicólogo muy clínico que melosa había su pasado su amiga. vida estudiando Alzheimer. Así que, cuando empezó a notar que mostraba síntomas, Y ya se deprimió saltó, mucho y empeoró muy rápido. como toda Ahora fiera. vive en el asilo de ancianos, horriblemente deprimido todo el tiempo, y no recuerda por qué. Fue algo muy oscuro para enfrentar en mi primer Saltó a día, defender y lo solo suyo. terminé trabajando allí durante un mes. Mi novia, la llamaremos Kai, trabaja en un segundo empleo en un centro que brinda servicios de salud mental. Más específicamente, trabaja en una instalación que reintegra a personas con esquizofrenia severa, trastorno bipolar, adicción a las drogas, etc., de vuelta a la sociedad. Estas personas viven en un edificio de apartamentos que es propiedad y está operado por esta organización. El trabajo principal de Kai es distribuir medicamentos a los residentes. Una noche recibió una llamada de una residente que le dijo que necesitaba ayuda. Kai subió a la habitación de esta mujer, llamó a la puerta, le dijeron que entrara, abrió la puerta y la vio de pie en su sala de estar sosteniendo un arma blanca en su cuello. Ambas muñecas de la residente ya estaban lastimadas y manchadas de rojo. La residente procedió a herir su cuello horizontalmente. En ese instante Kai escuchó ¿Y tu chica ha gritos vuelto a hablar de provenientes eso? del baño. A ver, ¿qué dice? Entró al baño y encontró que el teléfono de la residente estaba en una llamada, en modo altavoz, con su madre. Kai le explicó a la madre de la residente al final sí te pegó, pero fue por un malentendido. Había tanto líquido rojo en el lavabo del baño que había saturado completamente un rollo de toallas de papel que se había caído. Kai tomó algunas toallas, corrió de regreso a la residente, las envolvió alrededor de sus muñecas para Aún así fue intentar injusto. detener la pérdida de hemoglobina y luego llamó al 911. La ambulancia llegó y se la llevó. De alguna manera milagrosa, Mejor. la residente sobrevivió.
Esa misma noche, Aunque Kate ten en tuvo cuenta revisar a que otra si residente algún que día había tienes la hecho mala un suerte de registro en discutir las fuerte últimas con ella, 24 te lo vas a horas. recordar. Kate fue a la habitación de la mujer y tuvo que entrar ella misma debido a la falta de respuesta después de tocar y llamar al teléfono de la residente. Abrió la puerta y encontró a la mujer sin vida en su sillón reclinable. Es innecesario decir que Kate quedó bastante traumada después de trabajar ese turno. No soy enfermera, pero estuve temporalmente en un pabellón psiquiátrico. Estaba jugando ajedrez con un tipo que se levantó para ver al terapeuta que tenían en el lugar. Había un anciano llamado Gary que creo que tenía demencia por las cosas que decía. Nunca fue violento, pero a veces pensaba que era un maestro en ciertas situaciones, decía cosas muy extrañas y una vez limpió la mesa con su camisa. Una vez se quedó dormido junto a mí en una silla también. Una que nunca olvidaré fue cuando miré a través de la puerta del pasillo. Yo estaba en la sala de recreación principal, el pasillo conducía al resto del lugar. Gary tuvo un pequeño desacuerdo con una de los miembros del personal. Aquí está la conversación, noté que no tienes jugo de naranja, solo de uva. Así es. Lo siento, Gary. Gary Sin asintió querer salió un lentamente juego de con la palabras. cabeza. Estás despedida. Y luego se aleja. Supongo que ahora estoy despedida, dijo la enfermera riéndose. Espero que esté bien. Tuvo algunas situaciones así cuando estuve allí. Nada grave, pero no pude evitar reírme de algunas de ellas. Sí, ya me lo imagino. Tal A vez no veces sea las amigas sorprendente, pero sí una realización absolutamente de la fascinante a la que pareja llegué suelen mientras ser un trabajaba con un paciente poquito en particular. complicadas. Un paciente con esquizofrenia estaba describiendo sus alucinaciones. La mayoría de las veces experimentaba alteraciones visuales como ver un burbujeo e inclinación de su campo visual, pero cuando su ansiedad se elevaba, alucinaba con un gran perro negro que entraba en su habitación o lo veía al final del pasillo. En ese momento yo era estudiante y estaba reacio a preguntarle si estaba familiarizado, pero lo que su descripción me recordó de inmediato fue el Grimm del folclore y las leyendas europeas antiguas, más recientemente referido en Harry Potter. El Grimm se describe como un perro negro etéreo que servía como presagio de muerte inminente para quien lo viera, invisible para todos los demás. Eso me hizo pensar, ¿eso era esta alucinación de un perro común? Asumiendo que sí, ¿qué les pasaba a las personas en la Edad Media y siglos posteriores que tenían episodios psicóticos? ¿Cuánto tiempo vivían? Imagino que una persona esquizofrénica viviendo en una época y lugar sin concepto de atención médica mental fácilmente se encontraría en altercados, infringiendo la ley y tomando decisiones generalmente malas que pueden terminar en una muerte accidental, un encuentro fatal con un hombre o una bestia, ejecución o el final todavía común para las personas psicóticas. Se quiten sus vidas. Mi suposición es que tal vez las personas de Europa que experimentaban episodios psicóticos alucinarían con el Grimm. Le contarían a otros que por supuesto no podían verlo y a medida que su psicosis empeoraba encontrarían su muerte prematura. Quizás esto ocurrió lo suficiente como para que se corriera la voz de que si veías a este infame perro negro, tu tiempo estaba cerca de terminar. Una búsqueda ligera de Grimm, más el término esquizofrenia, no me arrojó resultados. Me encantaría profundizar en esta hipótesis algún día. No soy enfermero, pero fui paciente. Estuve internado después de un intento de desvivirme a mí mismo. Soy diabético y me cambiaron la insulina por una que nunca había usado porque no estaban familiarizados con mi tratamiento. Me dieron insulina alrededor de las 7 de la tarde. Me quedé dormido alrededor de las 9, pero me desperté a eso de las 11 porque me sentía raro, es decir, como si mi glucosa estuviera baja. Fui a la estación de enfermería y le dije a la enfermera que necesitaba que me revisaran la glucosa. Ella me dijo que era hora de dormir y que me volviera a acostar. Después de tratar de convencerla de que solo tomara unos minutos para revisar mi glucosa, la muy torpe llamó a seguridad, quienes me escoltaron de regreso a mi habitación y me encerraron. Entonces, mientras estaba en la instalación bajo vigilancia, literalmente me dijeron, cuando estaba pidiendo tratamiento para mantenerme vivo, que me fuera a dormir y posiblemente dejara de respirar durante el sueño. Al final, o me desmayé o me quedé dormido. Cuando desperté, unas 2 horas más tarde, después de haber salido de un evento de hipoglucemia severa, mi glucosa estaba en 19 cuando me revisaron y se dieron cuenta de que algo andaba mal. Durante la vigilancia, se realizan revisiones frecuentes cada 10 a 15 minutos. Sorprendentemente, les llevó 2 horas darse cuenta de que algo no estaba bien. Cuando pude levantarme, me desahogué con esa mujer. Seguridad se involucró, poniéndose entre ella y yo, pero me dejaron desahogarme. Creo que lo más contundente que le dije fue, solo porque estoy deprimido no significa que esté loco ni sea idiota. Podría haber muerto porque no te molestaste en tomarte 2 minutos para pinchar mi maldito dedo. Si sus lágrimas a la mañana siguiente y su ausencia durante el resto de mi estadía son algún indicio, fue despedida esa misma mañana. No es mi historia, sino la de mi padre, pero es demasiado buena para no compartirla.
Cuando mi papá comenzó como enfermero psiquiátrico, generalmente le tocaban los trabajos desagradables que nadie más quería hacer. Solía haber un hombre mayor en la sala donde trabajaba, aparentemente solía ser director de escuela, por lo que era increíblemente rígido, callado y, según todos los informes, un imbécil con poco respeto por el personal de la sala. También era bastante abusivo verbalmente la mayor parte del tiempo y tenía un desprecio general por cualquier persona que encontrara. Solía usar un enorme abrigo verde todos los días sin importar la ocasión y en general estaba bastante desaliñado, con muy mala higiene personal y bastante maloliente todo el tiempo. Como resultado, los enfermeros tenían que lavarle el cabello y cortarle las uñas de las manos y los pies cuando él lo permitía. Siendo uno de los enfermeros más jóvenes en la sala, a mi papá le tocó cortarle las uñas de los pies a este anciano un día. Dijo que lo había hecho 1 o 2 veces antes y que era un proceso bastante nauseabundo, empeorado por el hecho de que el viejo director no le debía palabras bonitas mientras lo hacía, por lo que en general era una experiencia bastante deshumanizante. En esta ocasión particular, mi papá recuerda que el paciente estaba inusualmente callado y no abusivo cuando comenzó a cortarle las uñas de los pies, pero no le dio mucha importancia. Aparentemente, a mitad de cortar las uñas, teniendo en cuenta que los enfermeros generalmente se arrodillaban frente a este tipo mientras lo hacían, mi papá dijo que este viejo comenzó a masajearle en la cabeza. Mi papá es una persona súper tranquila, encantadora y dulce que generalmente solo anticipa lo mejor de las personas, por lo que aparentemente pensó que este tipo simplemente estaba mostrando un momento inusual de afecto. Eso fue hasta que el olor llegó. Un olor horrible. Resulta que el viejo había estado almacenando sus propios desechos humanos en los bolsillos muy profundos de su abrigo durante, lo que mi papá estimó, la última semana o así, y ahora procedía a masajearlo en el cuero cabelludo de mi papá. Y con vigor. A mi papá le tomó unos segundos darse cuenta, pero cuando lo hizo, tuvo que salir corriendo de la habitación para expulsar su última comida que comió en el fregadero más cercano, y luego procedió a lavarse el cabello con ¿Cómo dice? desinfectante de manos de grado hospitalario, ya que era lo único que tenía a mano. La Aparentemente, mitad del el año olor se quedó pasó en con su una cabello compañera durante que aproximadamente le una llamábamos semana y durante Monito. ese tiempo tuvo que usar una bandana para evitar Porque tenía una sentirse cara de mareado por el mono. olor de su propio cabello. Esta es solo una Qué de malo. literalmente cientos de historias que mi papá ha compartido conmigo durante su tiempo como enfermero psiquiátrico. La mayoría de ellas son igualmente bizarras, algunas son desgarradoras, Monito. impactantes y perturbadoras. En general, la mayoría de ellas tienen un buen grado de humanidad. Hay historias que nos hacen reír y que le pedimos a papá que cuente y vuelva a contar, pero al final del día, mi papá y sus colegas tienen una gran cantidad de cuidado, compasión y paciencia por las personas de las que cuidan. A veces es bueno reírse de las cosas malas después de un día difícil. Siempre era interesante escuchar la admisión de alguien en medio de una crisis esquizofrénica, su primera vez teniendo alucinaciones, y cómo su vida aparentemente normal de repente se vuelve confusa y la realidad comienza a desmoronarse frente a sus ojos. Bueno, teniendo en cuenta que le Un tipo llamaban estaba en el así, trabajo seguro cuando nunca más empezó la a has vuelto a ver. alucinar que Dr. Cross salió Después de la televisión primaria. para decirle en la gasolinera todo tipo de cosas satánicas. Otro tipo disparó a su televisor, su papá llamó a la policía, y él se atrincheró en su habitación y se autolesionó en el corazón. Sobrevivió y tuvimos que llevarlo a su primer juicio para decidir si iba al hospital psiquiátrico o a la cárcel. El juez estaba recopilando evidencia de todas las partes y le permitió hablar. Pasé 30 minutos a su lado en el coche de camino y sabía que esto iba a ser muy interesante, charlas sobre rituales satánicos durante unos 30 minutos, menos el tiempo que intenté hablar sobre nuestro amor mutuo por System of a Down para calmarlo. Se pone de pie y el juez le dice, ¿es cierto todo eso que sucedió? Apuñalamiento, disparos, locura. Él, frente a una sala llena Yo de tengo un abogados, amigo que es personal moreno médico, también. un jurado y todas Y es estas personas ingeniero. agarran O sea, se el graduó micrófono de y dicen, ingeniero. juez, Dios me Y dijo que cada vez tomara que un lo nuevo vemos, juguete le para decimos, ahí autoplacerme está mi y se lo ingeniero. agarra por el asterisco a mi padre. Necesita hacer el trabajo del Ingeniero señor, le por favor. decimos. Y se sienta. El juez levanta una ceja, yo trato de no perder la compostura, y él solo dice, O si no le decimos, creo que oye, he escuchado un saludo a la tribu. el tipo no dijo una palabra Ese sí más. es cabrón. No creo Un que saludo a la siquiera tribu le supiera decimos. dónde iba o qué acababa de pasar. Entró tranquilamente en el hospital psiquiátrico sin problemas. La cagada. Trabajaba en una sala psiquiátrica de hospicio en la lavandería. Pasaron todo tipo de cosas locas, espeluznantes y asquerosas, pero una se me quedó Como es grabada y aún me da pesadillas. la gente que Había es un más hombre racista mayor tiene trabajando, puros y amigos aunque era negros físicamente nomás. capaz, tenía la mente de un niño. Siempre llevaba uniformes de Disney al trabajo y eso lo hacía feliz. Mientras entregaba su ropa en su habitación, siempre me tomaba un tiempo extra para hablar con él. Siempre quería mostrarme sus libros de Ingeniero. cartón, sus Está mal animales de eso, peluche güey. o sus sábanas Sí, de aviones. sí es A veces pendejazo. incluso jugábamos a las palmaditas, piedra, papel o tijera, etc.
Era un encanto y totalmente inocente, pero un día, mientras yo no estaba en el trabajo, se cayó y se golpeó la cabeza contra un marco de la puerta. Aparte de un chichón, parecía estar bien según las enfermeras. Pero la próxima vez que lo vi, noté que había destrozado todos sus animales de peluche. Le pregunté qué había pasado. Se lanzó sobre mí, me mordió en el brazo y luego empezó a agitarse como si intentara pegarme en una pelea de niños a bofetadas. No sé qué pasó, no soy médico, pero fue como si se activara un interruptor en su cabeza y desde entonces solo fue violencia y rabia. Eventualmente tuvo que ser trasladado al otro lado de la sala, la parte cerrada con cosas acolchadas. Todavía pienso en él todo el tiempo, pero la única vez que intenté visitarlo después de renunciar, no me permitieron ¿Cómo? verlo debido a ¿Qué pasó, problemas mona de mierda? No estamos en la jungla para que hagas eso. No soy enfermera, pero vi algunas cosas divertidas ¿Ah, sí? aterradoras ¿Tanto sí? salvajes durante mi estancia en mi amigable Esa chica sala estaba ya psiquiátrica de barrio. bien... Lo más aterrador fue probablemente ya psicótica mi ya. compañera de cuarto. No estoy aquí para juzgar porque sé que cada paciente tiene sus razones completamente válidas para terminar en una sala, pero en la que yo estaba era la sala para todos los diagnósticos. Esquizofrénicos, desintoxicándose, bipolares, ansiosos, con TOC, sociópatas, deprimidos, personas que se autolesionan, todos estaban allí. Qué Como locazo. alguien que se trasladó de un centro de tratamiento de trastornos Me alimentarios. sorprende bastante que tranquilo. nunca... Este era que no un la hayan lugar expulsado completamente después del nuevo primer al que día. No estaba acostumbrado a ver y que hacía que mi antiguo lugar pareciera una fiesta de pijamas de chicas adolescentes. Básicamente estoy tratando de justificar, como una persona ansiosa, por qué tenía miedo de los pacientes más agresivos. Así que mi compañera de cuarto prácticamente ignoraba mi existencia. Por mí estaba bien. Recuerdo que cuando la vi por primera vez, noté su cabeza rapada y sus increíblemente Claro, impresionantes ojos en mi verde caso es dorado. igual. Entré en mi habitación la primera noche como una idiota. O sea, es curiosa, algo que habiendo se hace así finalmente entre contactado amigos, a mi fe. madre por teléfono. Intenté forzar O una sea, sonrisa una persona patética y random en la regresó mi calle novia. ni Mi cagándole compañera de cuarto le no levantó diría, la oye vista mono, desde ¿cómo donde estaba estás? acurrucada en su cama. Oye, Me salúdame a sentí la bastante tribu. estúpida, pero estaba Ni en una especie cagando. de trance, así que nada realmente importaba. Era casi hora de apagar las luces y me estaba preparando para Ya con acostarme tus cuando amigos es pasé otra por cosa, nuestros ve. cubículos compartidos camino a nuestro baño. Noté que ella había guardado algunos proyectos de arte de lo que probablemente era una actividad grupal. Curiosa y fisgona acerca de mi tímida compañera de cuarto, me detuve y miré un poco más de cerca. Eran dibujos toscos con crayones y papel de impresora, pero bastante perturbadores. Recuerdo haber visto lo que parecía una persona sin brazos ni piernas, muchas X, garabatos rojos brillantes por todas partes y palabras incomprensibles dispersas en el papel. Creo que algo mencionaba mamá. Me reí para mis Sí, pues adentros, pensé esa sí es supongo la que me olvidé cagada. y me fui a la cama. Esa Salúdame a noche la hubo tribu. tormenta. En vez de decir Recuerdo que salúdame a la saltaba cada familia, vez que una salúdame a la enfermera tribu. entraba y nos revisaba. No dormí. Nunca llegué a conocer a mi compañera de cuarto antes de irme y solo la escuché hablar una vez, pero me sentí mal por ella. Me pregunto qué había sucedido en su pasado que creó imágenes tan oscuras en su mente. ¿Quizás algún tipo de abuso? Todavía pienso Ah, en las sí, personas la que pubertad conocí les allí cayó de vez fuerte a en esas cuando. chicas. Espero que estén todos en un lugar mejor. Más de 2 años como enfermera psiquiátrica en una unidad de confinamiento. Lo más divertido que me dejó sin palabras fue un paciente que me lanzó una galleta. Luego sacó a relucir sus partes íntimas. Después hizo volteretas por el pasillo mostrando sus partes. Algo memorable fue una joven atractiva que estaba psicótica e inestable. Estaba gritando en la sala de grupo y luego se fue a su habitación. Esperaba que se calmara. Escuché a un técnico gritar, no, para. Corrí y vi que había dibujado con su líquido rojo menstrual por toda la ventana y el baño. Mientras el técnico corría a buscar productos de limpieza, le pregunté qué estaba haciendo. Ella se puso rojo en los labios y dijo lápiz labial. Le grité que parara mientras me ponía guantes. Empezó a llorar y, antes de que pudiera limpiarla, sacó un paquete de jugo de limón de su bolsillo y se lo echó en los ojos. Y al punto de diciendo, querer "No quiero estar aquí, ahora soy dejar de invisible". escuela para Lloraba no estar fuerte cruzándote como con una niña ellas. mientras le cambiábamos y le lavábamos los ojos. La historia más triste que me dejó sin palabras. Hombre de unos 30 años. 1,80 m de altura y Aunque sí llegó a tener un par de amigas en primaria que eran bien jodidas. Activamente alucinando y delirante. Ya había pasado 3 meses entre otros 2 hospitales. Pero un par No nomás, podía por suerte no escribir su todas. nombre, ni verbalizar su apellido. No podía responder de dónde era o dónde vivía. Tenía alta presión arterial. El día que llegó solo tenía la ropa que llevaba puesta. Sus zapatos tenían agujeros del tamaño de una moneda de $1 en la suela. Estuvo en nuestra instalación 5 meses. Es una instalación de corta estancia normalmente. Ningún familiar Aunque lo visitó. ahora No se logró me acordé contactar de con algo en la éxito su primaria familia en esos cuando 8 meses. íbamos a las Nuestro clases de personal le compró computación. ropa.
Nuestra trabajadora La de la social se profesora esforzó siempre la durante clásica, meses no por hagan fila, encontrar un ¿no? hogar grupal que pudiera Todos aceptar ordenados. mascotas intelectuales. Y en conjunto Ocasionalmente toditos, atacaba a hombres y otros hombres mujeres debido a las voces nos y poníamos a miradas decir, diciendo, "Dame nos un beso", vamos antes de con abrazarlas. puta, En resumen, puta, sí, la amigo. trabajadora social encontró un hogar grupal para él. El personal se aseguró de que tuviera En ropa y voz alta sin zapatos asco, a decentes y todos, ¿ah? dignos de Hombres y algo. mujeres, La todavía me señora acuerdo de que esa lo iba a vaina. llevar lo llevó a la oficina del Seguro Social con nuestro director de la unidad presente para transferir su cheque Sí, al hogar así grupal. así como si Inmediatamente tuviéramos, su familia como si empezó fuéramos a llamar porque prisioneros, se nos enteraron de la vamos, transferencia con del puta, cheque después puta, de sí. 8 meses. La El profesora niño lo recogieron nos del miraba con cara vestíbulo. de culo. Teníamos a un técnico sentado con él hasta que llegaron varias horas después y no hablaron con ningún miembro del personal. Pero Espero era que la no se haya cagada, perdido en las pucha madre, calles y haya me perecido. ha hecho correr Me esa había cosa. encantado ese hogar grupal. Qué chistoso. Personas que se dedican a ver cámaras de seguridad. Ese sí, ¿Qué cosas era una espeluznantes locura han ese. tratado de olvidar? Cuando íbamos a la sala No de vigilaba computación. cámaras para ganarme la Siempre, vida, siempre. pero tuve Al que menos ver una esto vez por le un fin. decíamos. Esto fue hace más de 15 años, cuando aún estaba en la escuela. Un coche llegó a nuestra tienda de autoservicio a las 3 de la mañana. El conductor y los otros pasajeros estaban alborotados y sonaban ebrios. Podíamos escuchar lo que pensamos que era alguien siendo golpeado repetidamente en el coche. Eran las únicas personas en el autoservicio y, a pesar de que era en plena noche, estábamos seguros de que alguien estaba En recibiendo una parte, paliza. al menos Así las que buenas abrimos partes la que ventana recuerdo. e intentamos mirar afuera. No podíamos ver el coche aún, pero podíamos ver llamas. Habían incendiado los Recuerdo, altavoces creo y que el fue panel en de menú del cuarto autoservicio. año Salimos corriendo afuera. Habían usado o en gasolina o tercer algo año de similar primaria, porque no me en menos de acuerdo. 5 minutos el fuego se había extendido desde La los cosa paneles del que me... autoservicio hasta el costado de nuestro edificio. El Yo tipo al no que me habían acuerdo por estado qué, la golpeando cosa, lo único, realmente lo único estaba que me muy acuerdo herido. es que Estaba me peleé tirado en el con suelo todos justo mis al lado del amigos. fuego. Cuando No me vimos hablé las todo cámaras ese más año tarde, con ninguno de pudimos mis ver amigos. salpicaduras de rojo No me acuerdo provenientes del por coche qué, mientras lo golpeaban. Fue llevado pero al sí hospital fue y, algo bien según jodido, tengo entendido, que estuvo allí prácticamente los por mandé a la bastante mierda a tiempo. todos. Solo ese año Nuestra nomás. tienda resultó dañada y tomó De ahí meses por lo reparar demás, el área del autoservicio. tranquilo. La policía nos interrogó, pero nunca supimos si los arrestaron o si el Pero no tipo me había acuerdo sido por qué secuestrado. fue que me peleé con todos. Me disculpo No me si esto acuerdo. no está del todo en el objetivo de esta pregunta. Espero que sea lo suficientemente interesante para incluirlo. Trabajaba en un pequeño edificio de oficinas de propiedad familiar que estaba siendo renovado para atraer nuevos clientes. Había instalado un par de grabadoras de video y varias cámaras, entre otras cosas, como medida de seguridad contra drogadictos locales y similares. El edificio tenía un par de gatos residentes, Fat Cat y Blackie, que vivían en el edificio desde antes de que el propietario actual lo comprara. Bueno, no soy una persona de gatos. De hecho, ni siquiera soy una persona de mascotas. Mis sentimientos sobre los gatos empezaron siendo bastante neutrales, pero me acostumbré a ellos y descubrí Pero que si eran fuera de eso, útiles sí, cuando se puedo trataba decir que de lidiar mi con primaria bichos fue no deseados de mejor, incluso localizar que la a secundaria. Y trabajadores eso que en la oficina secundaria me fuera del divertí alcance bastante. de las cámaras. Finalmente, el propietario decidió que los gatos tenían que vivir afuera porque temía que su olor fuera desagradable para los posibles inquilinos. Así que los gatos fueron puestos afuera junto con sus platos de comida y agua. Después de unos meses, el propietario notó que no había visto a Blackie por un tiempo y me preguntó si lo había visto. Respondí que no. No es tan inusual que un gato siga sus hormonas, pero acepté revisar las grabaciones para ver si tenía alguna pista. El video mostraba que muy temprano una mañana, Fat Cat y Blackie estaban descansando en el estacionamiento, aparentemente disfrutando de las estrellas. Entonces lo vi. En la esquina de un video, un pequeño perro cruzaba la carretera, se dirigía al fondo del estacionamiento y esperaba en un área oscura cerca del Así. edificio. ¿Quién te va a comer el cuero ese negro que tienes de negra? Que instantáneamente se dieron cuenta del peligro y se pusieron en acción. Comenzó una carrera A la circular de huevada. 30 metros de diámetro. Fat Cat Qué rápidamente locazo. frenó y dio la vuelta, pasando al perro de frente y trepando a un roble. Blackie siguió corriendo en el círculo con el perro acortando la distancia desde afuera. Blackie perdió la carrera cuando el perro se aferró a la parte Eres una superior basura. del cuello del gato. Luego Por el suerte perro se detuvo, tu pausó novia unos segundos y se comenzó cae de a la mover risa. su cabeza en un Se cae de la movimiento risa con lo que dice. terminando con la vida de Blackie. Me gusta pensar que Cualquier Blackie otra dejó de chica respirar fácilmente lo ya más te hubiera mandado a volar indoloramente ya. posible dadas las circunstancias. Después de buscar un poco en Google, pude identificar al perro que en realidad era como un coyote, un enemigo formidable que veía al gato doméstico simplemente como una comida. En el peor de los casos, la naturaleza es brutal. En el mejor, indiferente. Fue bastante difícil informar esto al propietario. El gato era parte de la familia. Soy el único que ha visto el video.
No es mi historia, sino la de un amigo que trabaja en la industria de la seguridad. Principalmente ve cámaras y llama al 911 si es necesario. Está asignado a ver algunos conjuntos de cámaras que vigilan una serie de instalaciones de almacenamiento industrial, principalmente equipos y materiales de construcción grandes. Normalmente hay movimiento durante el día, pero por la noche es como si todo lo demás en el mundo no existiera. Sin embargo, en el transcurso de algunas noches, comenzó a haber movimiento bastante seguido. Un pequeño paréntesis, tienen un sistema Claro, que cuando estás alerta con tu al grupo de vigilante, amigos, la persona que observa ya las cámaras, esa costumbre se si te hay queda. movimiento después de cierta hora. Nada ruidoso o loco, solo una luz en su tablero. Luego pueden presionar el botón Ya con cualquier iluminado persona para que agarres obtener una vista confianza más o que grande de la conozcas a un transmisión de poquito la aunque sea, cámara o acceder manualmente a ya las le hablas cámaras así. que instalan para operar. Imagino que son las cámaras Al menos doble, tienes que suerte permiten de que posiciones haya alguien te lentes más soporte. ocultas, pero él no puede decirme debido a las obligaciones laborales. Bastante ingenioso pero importante más adelante. Así que mi amigo está sentado en su oficina, viendo las cámaras y siendo el Porque en perezoso que serio, es. si Solo fuese puedo otra asumir chica, que ya pasa parte del cualquier tiempo cosa que navegando por menciones sitios o que jugando no le en el guste ya te hace teléfono y problema. esperando que el tablero se ilumine. Está sentado allí a mitad del turno cuando ve que su tablero se ilumina. 2 seguidas, lo cual no es anormal ya que las cámaras pueden superponerse fácilmente en un área. Pulsa la primera, nada. La segunda, nada. Malditos pájaros, perros u otras excusas razonables. Lo anota y vuelve a lo que estaba haciendo. Unos 30 minutos después, se vuelve a iluminar, ahora pensando que solo está lidiando con un pájaro que sale de su nido y vuelve a entrar. Lo revisa y nada. Muy molesto, pero lo anota y sigue con lo suyo. Esto ocurre de manera intermitente durante las siguientes noches antes del evento principal. Aproximadamente una semana después, las cámaras se ajustaron para bajar un poco, pensando que el pájaro estaba pasando la parte superior de la vista, por lo que esto lo reduciría. Negativo, continúa y le está enfureciendo. Así que toma una bebida energética y observa detenidamente las vistas de las cámaras para descubrir cómo ajustarlas y que pare. Aproximadamente una hora después, ¿Sabes? es una Estoy maldita persona pensando corriendo a en toda hacer un velocidad video desde el borde musical, del bosque, una a parodia. través de un trozo suelto de la cerca Quiero de hacer una alambre, parodia con un supuestamente video cortado animado. antes y entre la superposición de las cámaras. La superposición es pequeña, tal vez unos metros, pero suficiente para vigilar Ya tengo la parte idea, de la y ahí cerca. tengo Esto escrita asusta a casi mi toda amigo la ya letra que de la sale canción. directamente del bosque y a toda velocidad, sudando como La loco. cosa es Este tipo ponerme las desaparece en pilas el para punto hacer esa ciego de la animación. cámara contra el edificio. Esto toma a mi amigo desprevenido y rápidamente agarra su controlador y enfoca una de las cámaras. Al inclinarla hacia abajo, ve al tipo pegado contra el edificio. Así con los se le brazos llevan 40 años. extendidos como si estuviera escondiéndose en un videojuego. Sin A los embargo, dos. no estaba preparado para la cara. El hombre estaba mirando directamente a la cámara y sonriendo, boca abierta, mostrando las encías y ojos A ti por muy escuchar y no abiertos, hacer nada. como si acabara de ganar las Olimpiadas. Entonces En te este vuelve punto, mi cómplice. amigo hace su trabajo y llama a la Te vuelve policía para cómplice. informar sobre este tipo. Mientras está hablando con el despachador, ve que el hombre comienza a deslizarse a lo largo Sí, de la pared, la como un canción la voy a personaje de publicar, dibujos pero animados cuando la tratando acabe, de ¿no? entrar en O una tal vez un bóveda avance. secreta. Lentamente, centímetro a centímetro, se deslizó hasta uno de los camiones estacionados contra el Porque edificio la y se canción, metió bueno, al debajo. menos la canción en la que me Informando voy al a basar esa despachador de parodia esto, va a ser mantuvo la cámara en el vehículo One y Step observó Closer si de Linkin ocurría Park. algo más. Lo único notable fue la llegada de los policías, que usaron la cerca suelta para entrar. Obviamente, es una instalación de almacenamiento privada. Buscaron alrededor y luego desenfundaron sus armas cuando encontraron al tipo. Como las cámaras no tienen audio, solo podía suponer que el tipo tenía un cuchillo, una aguja o Y algo cuando más en tenga las al manos. menos la Salió primera arrastrándose, parte de fue la esposado y escoltado por los canción la oficiales. publico. Pero O sea, dice que no cantada pudo y quitarse animada, de ¿no? la Porque mente esa tengo que sonrisa. aprender a cantar. La sonrisa de un hombre que obviamente estaba fuera de sí, O si no, trastornado ya por uso algunos autotune, ya efectos con de toda la alguna sustancia y vergüenza satisfecho consigo del mismo, mundo tener que mirando usar la cámara autotune. en señal de victoria. Ahora odia los avisos de las cámaras en esa área, esperando que el hombre esté cara a cara con la cámara de alguna manera cada vez que hay un aviso. No es súper espeluznante, pero puedo imaginar que tener que presenciar cosas en un entorno así, viendo a la gente hacer lo que normalmente hace, puede resultar muy incómodo. Trabajé en una instalación correccional y monitoreaba constantemente las cámaras. También trabajé la mayor parte de mi carrera en el turno de noche. Una noche, estaba revisando las cámaras y vi a un recluso fuera de su celda en un área restringida. El área estaba adyacente a una unidad de vivienda activa y había sido cerrada para renovaciones y baja población. Observé la cámara de cerca y pude ver al individuo caminando entre Sí, al grupos menos ciegos quiero y, que quede bien eventualmente, visualmente. entrando O sea, en una celda. es una parodia, Vi a ¿no? O esta sea, persona cerrar la puede estar puerta de la cantada celda hasta el detrás culo, de ellos y pero quedarse con en la que ventana por un al buen menos
Informé sea que vaya a la graciosa unidad de vivienda adyacente sobre la o situación. visualmente se Uno vea de los bien, oficiales entró en la unidad pasa, en ¿no? Pasa construcción y, piola. mientras se acercaba a la celda, vi al recluso A alejarse menos, del vidrio. lo que quiero que al El menos oficial sacó visualmente sus se llaves vea y abrió bien, la se vea puerta de la bacán. celda. Encendió su linterna y parecía que estaba buscando en la celda. Fue entonces cuando vi al oficial agarrar su radio y decir, no hay nadie aquí. Código 4. O sea, estaban diciendo que la situación era normal. Años después de que eso sucediera, Oye, ¿te me acuerdas enteré de de que la 3 imagen que te reclusos se mandé la habían vez quitado la pasada? vida en esa unidad durante el Ese transcurso en de el 5 que años estoy y matando 2 una de ellos rata. habían sido encontrados en esa celda. Hasta el día de hoy, sé lo que vi y no creo en fantasmas. Esto todavía me mantiene traumado. Hace En sí unos eso años, me, trabajaba en una tienda cuyo nombre ya he olvidado. la Acababa de persona empezar a trabajar allí y nada a parecía la fuera de lo normal. que, Pero digamos, le una hice el noche, encargo de una matar a mujer esa pasaba rata, caminando de me regreso a dijo que casa hiciera ese desde el dibujo. trabajo y unas semanas después de comenzar el trabajo, 2 hombres comenzaron a Es sentarse un en un amigo, o banco. sea, Solo estaba unos minutos trabajando antes de que cerca la mujer pasara donde por él allí. reside Dado que era y me tarde por dijo la que noche, me preocupé un poco, se le metió pero la no rata. quería tocar. La mujer pasó caminando justo al lado y los hombres no se levantaron ni hicieron nada, así que me O sea, en sentí su medio. cuarto. La Bueno, en noche su siguiente, departamento, ¿no? los hombres volvieron al banco y, una Tenía vez un más, inquilino la no mujer deseado, pasó que era esa caminando rata. justo al lado de Y ya ellos como y estaba los hombres cerca, ya no bueno, se me movieron. encargué de eliminarlo. Esto continuó durante el resto de la semana. Así Es que, un cuando compatriota esto tuyo, sucedió es durante argentino toda la también, semana, que ya no reside acá en pensaba Perú. en los hombres o en la mujer. Pero esa noche, los hombres parecían Es diferentes, cantante. más agitados Sí, y se hizo un par movían de sus más de lo usual. presentaciones. No le presté Incluso mucha atención. en las Esto historias sucedió solo de unos Instagram minutos antes de he que la mujer compartido pasara de nuevo. unas grabaciones de Finalmente, cuando fui la a sus, mujer a apareció en la sus pantalla y, presentaciones. después de unos segundos, los hombres se levantaron La y cosa fueron que en me la dijo que misma hiciera el dirección que dibujo, la mujer. que él va a Miré las hacer un otras relato de pantallas eso, ¿no? mientras O desaparecían sea, de la pantalla donde una normalmente interpretación los de lo que veía, él y cuando los encontré en otra cámara, pasó, lo que ¿no? vi todavía me persigue hasta Por el eso día hice de ese hoy. dibujo. Los hombres estaban atacando a la mujer. Y La ese dibujo estaban es lo más agrediendo cercano bastante fuerte según se veía. que se Luego, verá de mi cara, después de que dejó de digamos, moverse, le robaron el hasta bolso. que muestre mi Mientras cacharro todo eso sucedía, en llamaba cámara. a los guardias para ver si podían detener a los hombres antes de que se escaparan, mientras llamaba a la policía. Pero para cuando llegaron los guardias, los hombres ya se habían ido. Llamé a la policía de todas formas, Aún pero estoy nunca esperando que haga el encontraron a los relato. hombres a pesar de todas Si las hace el relato, grabaciones que teníamos lo de ellos. compartiré en mis La mujer redes. estaba bien, solo Claro, tuvo con su una previo conmoción permiso, ¿no? cerebral menor y algunas costillas magulladas, pero nada que haya puesto en riesgo su vida. Dejé el trabajo alrededor de un mes después porque no quería volver a ver algo así. Trabajo en un hotel. Para dar un poco de contexto, está en una parte algo peligrosa de la ciudad, cerca de algunos centros de rehabilitación, por lo que siempre hay algunas personas interesantes en la zona. En fin, mi gerente estaba viendo las cámaras de seguridad desde su cama una vez y vio a un tipo en el vestíbulo. Bueno, si tratando de robar un vienes a mostrador. Perú a ciegas, Sin embargo, sí te pueden el pasar mostrador cosas está malas. mayormente asegurado, así que no puede hacer mucho. Pero de todas formas, el tipo pasó de intentar O sea, meterse sin en el saber mostrador a lo que intentar quieres hacer, o romper la incluso si máquina vienes de expendedora en el turista, la vestíbulo puedes en el tener transcurso difícil. de 15 minutos, todo siendo grabado. Ya tienes por que tener al supuesto. menos un Para conocido este para que momento, te ayude un poco, mi ¿no? jefe ya está en camino, vive cerca y pregunta qué está haciendo el tipo. Él dice que está tratando de entrar en una habitación aleatoria. que Pero mi y eso gerente no solo en conoce y Perú, en sabe cualquier que país. está ocupada, O sea, ir a no es ciegas a para cualquier vacaciones ni país estancias cortas. De te todos puede salir modos, caro. aparentemente mi gerente nota, no se puede ver en la grabación, que el tipo, no sabemos de dónde lo sacó, tiene un montón de llaves de apartamentos aleatorios. Para este momento, el tipo está pidiendo entrar en un apartamento diferente al primero que mencionó, como si no supiéramos que estaba drogado y mintiendo. Mi jefe Aunque en parte, al rápidamente menos le desde mi quita las punto de llaves vista, mientras sería algo el tipo está entretenido. distraído, estaba muy fuera de sí. Para este momento, la policía ya está en camino. El tipo se ha ido corriendo después de algunas palabras selectas de mi gerente y menciones de la policía. A pesar de esto, el tipo realmente no se ha escondido ni se ha ido lejos y se le puede ver relajándose en un banco a solo 20 metros en las cámaras de seguridad. La policía viene y lo detiene poco después. No fue el criminal Bueno, si te más consigues buenos inteligente. amigos acá en Perú, No es tanto espeluznante, sí, sino muy extraña. Dejé puedes, mi oficina durante 20 minutos para revisar desbordarte las con el temperaturas de humor los negro congeladores tranquilamente. por la noche, y cuando regreso, hay policías rodeando mis cámaras en el estacionamiento. Me asusté pensando, mierda, que me perdí. Llamo y me entero de que cuando alguien que trabaja en la cocina estaba llegando, vio Por a un ejemplo, hombre si vienes sin a Perú y nada nos de ropa dando encontramos, vamos a saltotazos. salvar basuras Solo que me fui por fácilmente 20 nos mandan a la minutos y pasó comisaría eso. en Claro, 20 reviso las minutos. cámaras y ahí está. No era un indigente, que fue mi primera suposición, y llevaba una especie de anillo de goma ahí abajo. Simplemente caminaba haciendo lo que dije antes. Obviamente estaba familiarizado con las cámaras porque Con mantenía Perú su cara sale oculta cualquier de ellas. chiste. Revisé algunas grabaciones antiguas y un par de horas antes estaba con una mujer caminando hacia un coche, creo.
No teníamos mucha cobertura en el estacionamiento, así que no se podía saber con certeza qué pasó. Hasta donde sé, nunca lo atraparon y nunca lo volví a ver. No vigilo cámaras para ganarme la vida, pero mi primo lo hacía, ya que era guardia de seguridad en un hospital psiquiátrico. Allí muchos pacientes se quitaron la vida y ocurría violencia por parte de los pacientes, por lo que sus compañeros siempre decían que había que estar preparados para ver cosas paranormales y que muchos fantasmas disfrutaban jugando y molestando especialmente a los guardias de seguridad. Ahora, esto es importante, mi primo no creía en fantasmas y no vio ni escuchó nada durante los 2 primeros años que trabajó allí, en total trabajó allí 3 años. Recuerdo que me habló de esto y estaba asustado solo al contarlo. Mi primo es un tipo realmente duro, lo elegiría sobre un luchador de UFC para ayudarme si alguna vez me metiera en una pelea callejera ficticia, y nunca lo había visto tan nervioso. Obviamente, no le creí, pero luego me mostró el video. El video mostraba el estacionamiento de visitantes alrededor de las 3 de la mañana. Este estacionamiento se construyó en un antiguo patio, por lo que no tenía techo, solo el cielo, y estaba completamente rodeado, excepto por una entrada de un solo carril bloqueada por una puerta de garaje para el registro de visitantes y una puerta que solo se abre cuando los guardias la desbloquean para los visitantes, quienes luego pasan por un segundo registro. La única luz que había era una farola de color naranja en el medio del estacionamiento. Debido a que era un patio, estaba bien iluminado y se podía ver fácilmente si alguien entraba o salía. Aproximadamente 20 segundos después de comenzar el video que me mostró en su teléfono grabando la pantalla de la computadora, de repente se ven 2 puntos muy brillantes en el suelo, de la nada. Estos puntos comienzan a moverse, como si alguien estuviera caminando, y a medida que se Claro, mueven, sí, esa vez cuando te fuiste a jugar con el Monopolio del Mal. Caminan en círculos alrededor de la farola unas 10 veces. Y apareció la mano negra. No me digas, era tu amiga la mona, ni cagando. Desafiando a quien estuviera mirando. Se quedan allí durante aproximadamente 1 minuto, de frente a la cámara que está montada en una de las esquinas del patio. Luego, los zapatos comienzan a correr hacia la esquina opuesta y desaparecen. Ahora es cuando la cosa se pone realmente fea. La farola empieza a parpadear, los 2 zapatos reaparecen y comienzan a correr hacia la cámara. Junto al poste de la farola hay un cono de tráfico. Lo que fuera que estaba en el estacionamiento pateó el cono como un pateador de la NFL directamente hacia la cámara y la golpeó de lleno. Mi primo investigó el estacionamiento con un compañero y no había nada que indicara que alguien hubiera salido al estacionamiento vacío a través de la puerta de garaje que estaba cerrada o la puerta doble cerrada con llave. La cámara que daba al estacionamiento estaba realmente rota y me mostró la foto que tomó de la cámara rota para mostrarla a la gerencia. Incluso en el video, sentías que alguien te estaba mirando y era extraordinariamente incómodo porque no había absolutamente nada allí, solo los zapatos brillantes. En realidad, me llevó al estacionamiento para demostrarme que no estaba bromeando y se veía visiblemente incómodo cuando estaba allí. Desearía poder olvidarlo porque solidificó mi creencia. ¿Algún día van a jugar de nuevo a la Ouija? ¿Al Monopolio del Mal? Cono de tráfico a 15 metros y romper una pequeña Juega con tu novia, en el primer intento. Tenemos cámaras en el trabajo, pero realmente no tenemos sensores de movimiento ni nada por el estilo, excepto algunas luces exteriores y dentro de las instalaciones, y el monitoreo, a menos que se active una alarma interna, está completamente a cargo de 3 o 4 personas dentro de nuestra organización que tienen acceso a las cámaras y la alarma en nuestros teléfonos. Hemos estado en nuestro nuevo edificio durante unos 3 meses, y hace unos 2 meses tuvimos un incidente realmente extraño en el callejón trasero de nuestro edificio. Llegué al trabajo y aparqué mi camioneta en la parte delantera del edificio. Tenemos camiones y puertas enrollables en el callejón trasero y tenemos 2 cámaras que apuntan en direcciones alternas. Estuve trabajando en el frente durante aproximadamente 1 hora hasta que llegó nuestro encargado de envíos-recepciones. Intercambiamos saludos y él fue a la parte trasera para comenzar a recoger y preparar algunos pedidos. Luego regresó al frente y me preguntó si sabía por qué la madera en el callejón trasero estaba apilada de manera extraña. Teníamos palets de 2x4 en la parte trasera que estábamos usando mientras aún estábamos armando nuestros estantes. Fui a la parte trasera y la madera definitivamente había sido reorganizada, pero no me hice mucho la cabeza. En algún momento del día, la curiosidad ¿En serio? las cámaras Un peruano está ahí, vigilaba persiguiéndolos. Aproximadamente a la 1:15 de la mañana, en Ontario, en febrero, con algo así como menos 20 grados centígrados afuera, había un hombre vestido con una sudadera con capucha, pantalones cortos y sandalias. Con la Ouija invocaron un peruano. En la esquina más alejada de nuestro callejón. No tenía idea de lo que estaba haciendo, hasta que comenzó a escalar la pila y salió de la vista de la cámara. Pasé a la cámara opuesta para el mismo momento en que salió de la vista y literalmente vi la cara de este tipo,
a unos 15 cm de la cámara, sonriendo, y se quedó así, mirando a la cámara durante unos 20 minutos antes de bajar tranquilamente, subirse la capucha y alejarse caminando. Todavía me da miedo pensar en ello. No estoy seguro si esto... Pues al final sí fuiste con tu chica, pero no pasó nada. De seguridad. Solía trabajar en una gran corporación que tenía un equipo de seguridad presente cada mañana cuando ingresábamos con nuestras tarjetas. Tuvimos un día bastante cálido a principios de la primavera, lo cual fue agradable. Un amigo mío sale de la corporación y camina por el estacionamiento hacia su coche. Mientras camina, nota un olor desagradable que sale de un coche estacionado, así que, naturalmente, mira dentro del coche. Si no, la próxima por si acaso lleven una paloma, y si vuelve a aparecer el peruano ya lo distraen, lanzan la paloma para que persiga a la paloma. Y le informa al guardia de seguridad sobre lo que olió. El guardia responde que irá a revisarlo. Mi amigo vuelve al estacionamiento, se sube a su coche y está listo para irse. Mientras sale del estacionamiento, ve al guardia de seguridad subirse al coche maloliente y conducirlo. Lo describe como un momento de WTF y lo deja pasar. Semanas después, sale un informe de noticias que dice que se encontraron 2 cuerpos en una carretera rural metidos en maletas a unas 1 a 2 horas de donde trabajamos. No se conectaron los puntos hasta que el FBI apareció en el trabajo y arrestó al exoficial de policía, que era un guardia de seguridad, por matar personas y por deshacerse de las trampa para peruanos, o sea, ya es la distracción definitiva. Eso, o si no, lleva un conejillo de indias, acá le decimos cuy, y lo sueltas nomás y igualito el peruano va a perseguir al conejillo de indias. Lo que más va a quedarse conmigo es un paciente que fue traído por los servicios de emergencia bajo la sospecha de una sobredosis de PCP. Tuve que intentar neutralizarlo durante... Pero la paloma es más fácil de conseguir. Mientras rompía las restricciones del hospital e intentaba morderse los dedos. Durante esas 3 horas, le administraron suficientes sedantes para noquear a cualquier persona normal al menos 10 veces. Es el arte de la distracción. 2 días después y estaba completamente lúcido y era una persona totalmente diferente. No había consumido ninguna droga ilícita, simplemente había tomado tanto Seroquel como Ambien al mismo tiempo, tenía recetas médicas para ambos. Sabía que las píldoras para la cabeza te afectaban mucho, pero ver a alguien entrar en una psicosis completa e indistinguible de un drogadicto realmente me hizo comprender lo peligrosos que pueden ser esos medicamentos. Solía trabajar en un refugio para personas sin hogar en el centro de la ciudad donde vivía. Teníamos 2 cámaras, una apuntando hacia una calle y otra hacia la otra calle, estábamos justo en una esquina. Estos eran turnos nocturnos de 13 a 16 horas de duración, así que pasaba mucho tiempo mirando las cámaras porque el área tenía una alta incidencia de crímenes, especialmente secuestros de mujeres. Una noche vi a una mujer caminar por la calle en la primera cámara y doblar la esquina hacia la vista de la segunda cámara, y vi a un hombre venir detrás de ella y agarrarla por la cabeza. En ese momento, salté de mi silla gritando a mi compañero de turno que llamara a la policía y salí corriendo escaleras abajo para tratar de evitar que esto sucediera. Para cuando llegué al final de las escaleras, la camioneta ya se estaba alejando a toda velocidad y no pude ni siquiera obtener la matrícula, ni el vehículo estuvo en vista de nuestras cámaras en ningún momento. Ella se había ido. Y eso me ha atormentado durante mucho, mucho tiempo. Simplemente llegué demasiado tarde. Vivo en una zona rural. No son mis cámaras de seguridad, sino las cámaras de la propiedad vecina. Están construyendo una nueva casa granja negocio y tienen equipos y demás. Naturalmente, durante la construcción tienen cámaras de seguridad. Bueno, un día viene un tipo a la puerta. Es uno de los nuevos vecinos. Es joven, visiblemente angustiado y pregunta por mi papá. Nos sentamos los 3 frente a la computadora y él saca una memoria USB con las grabaciones de sus cámaras de seguridad. En algún momento de la noche, 2 figuras emergen de los bosques densos detrás de la propiedad del vecino. No hay caminos que conduzcan a esa área, y toda la zona está rodeada de otras propiedades agrícolas. Estos 2 extraños deambulan, se vuelven cada vez más ruidosos y visiblemente agitados. Nuestros vecinos, con buen juicio, tienen todo bajo llave. A los intrusos no les gustó esto, intentaron abrir cosas, sacudir puertas y golpear ventanas buscando una manera de acceder a los bienes, herramientas y equipos. En este punto, no me sorprende mucho ver ladrones tratando de entrar, aunque es inquietante. Pero no es nuestra propiedad y los ladrones generalmente no entran a las casas cuando hay gente adentro. Estaban buscando herramientas y equipos en un gran sitio de construcción, me dije a mí mismo. Eso fue, hasta que una de las figuras saca algo que claramente es un arma y comienza a caminar hacia el borde de la propiedad del vecino, donde nosotros, mi familia, colindamos con ellos. Los 2 estaban justo dentro del alcance de las cámaras y empezaron a fumar. Estuvieron más de 1 hora allí,
mirando hacia mi casa y haciendo movimientos extraños y desafiantes con el arma, hablando entre ellos. El lugar donde estaban parados ¿se confundió? tenía una vista perfecta de un costado de mi casa y de la parte Se confundió confundió una cerveza con jugo de manzana. Bastante tarde de la casa de un amigo. Fui al entramado trasero y miré unos episodios de mis programas favoritos en mi teléfono antes de acostarme. Recuerdo claramente estar despierto hasta altas horas de la noche viendo programas y hasta me hice un snack. Aprovechaste el bug. Está bien, está bien. Estaba siendo observado y apuntado con un arma mientras estos dos malvivientes potencialmente planeaban robarme a mí y a mi familia después de lo sucedido en la casa anterior. Finalmente se fueron por donde vinieron. Dejaron una docena de colillas de cigarrillo en Aprovechaste que ya estaba previamente macerada. Tomaron declaraciones y una copia de las grabaciones. No pudieron hacer mucho, no pudieron identificarlos, así que aún no sabemos quiénes eran. Desde entonces, cerramos con llave las puertas por la noche, instalamos cámaras visibles y ocultas. Seguro tal vez también estaba triste. Nuestros vecinos adoptaron un perro. Se tomó unos traguitos y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Como auditor nocturno en un hotel de 100 años de antigüedad al lado de un tribunal que solía ser una prisión. Una mañana, el chef entró a la oficina trasera y comenzó a gritarle a la persona de seguridad nocturna. Dijo que era el segundo día que encontraba copas de vino rotas en el suelo del bar. La seguridad nocturna, una exoficial de CERT, afirmó que se aseguró de que no hubiera nadie en el bar antes de cerrar las puertas y patrulló frecuentemente el piso donde estaba el bar, sin escuchar ni ver nada sospechoso. Ella fue la incitadora entonces. El gerente general le preguntó a la seguridad nocturna si había música alta en el bar después de que cerrara. Son pastillas para curar la depresión. No había sonido proveniente del bar, descartando así la posibilidad de que las vibraciones causaran la caída de las copas de vino. Cuando revisaron las grabaciones, las copas estaban colgadas en el estante del bar. De repente, una copa se estrelló contra el suelo, luego otra, y luego la tercera, como si alguien las arrojara con fuerza al suelo, rompiéndolas en pedazos. Excepto que no había nadie en el video. Le pregunté al gerente general si podíamos subir el video a YouTube para publicitar el hotel. Respondió que tales actividades paranormales ya habían causado problemas para la reputación del hotel y que no quería que se informaran tales incidentes. Sí, hubo otros eventos similares que ocurrieron allí, pero este fue el primero que vi con mis propios ojos, a través de una cámara de vigilancia. Solía trabajar en tecnología, y uno de mis pasatiempos durante mi hora de almuerzo era ver grabaciones de cámaras de vigilancia de otros países. Mi favorito era Japón. Normalmente encontraba algo en el campo y era una de esas cámaras móviles, en las que puedes ajustar su posición y tu punto de vista. Una vez revisé un paso de montaña, era alrededor de las 2 de la mañana en Japón. Vi una figura moviéndose hacia la cámara con los ojos iluminados por la luz. La posición de la cámara era tal que la figura estaba justo en la periferia. Empecé a ajustar la cámara y la figura salió corriendo, esquivando la luz, pero corría sobre sus brazos como un gorila cuando se alejaba. Parecía una persona delgada cuando caminaba sobre sus patas traseras, pero al correr sobre todas sus extremidades, no sé. Podría haber sido algún tipo de simio o mono, probablemente nunca lo sabré. Le envié un correo electrónico al dueño del CCTV para preguntar con Google Translate. El dueño me dijo que había visto de lo que estaba hablando, que lo conocía desde hace décadas y lo había avistado antes. Dijo que, hasta donde él sabe, nunca ha lastimado a nadie y no daña nada. Así que sí, básicamente no le da importancia a menos que haga algo, y dijo que es espeluznante. Lo llama Takama y le grita, según me contó. Todo lo ¿Ves? que Son pastillas para curar la depresión, pe. No sé, fue una experiencia espeluznante, rara y de alguna Pero manera reconfortante. no es lo mismo cuando alguien que te quiere hace Trabajo eso, en ¿no? una empresa O sea, en medio de sí, un me parque imagino que habrá nacional y sido está tan incómodo, remoto ¿no? como se puede estar en un Al lugar así principio, de los en especial Estados por tu Unidos. situación, ¿no? Alterna entre patrullar un área muy grande con un vehículo Pero y siendo ver tu las novia, cámaras instaladas en toda el área. ya las Durante mis cosas cambian un patrullas, poco, ¿no? Ocasionalmente tengo que dejar mi vehículo y usar un teléfono de emergencia Por una para contactar a manera, mi equivalente de una despacho. buena manera de Se supone distraerte, que ¿no? debemos hacer patrullas aleatorias, pero Digámosle es de bastante esa fácil manera. entrar en una rutina y repetir la misma patrulla cada 4 horas, especialmente por la noche. Pasé mucho tiempo en la infantería cuando era más joven, así que siempre me sentí particularmente culpable si hacía patrullas predecibles, es simplemente mala seguridad. Una noche, estaba comenzando mi segunda patrulla y estaba a punto de repetir la misma ruta que acababa de hacer cuando comencé a sentirme raro y decidí cambiarlo todo y hacerlo en orden inverso. Al llegar a una de mis paradas más remotas, salí de mi vehículo e inmediatamente sentí que algo andaba mal. Todo estaba más silencioso de lo que debería y simplemente se sentía muy raro. Decidí saltarme ese teléfono y radiar mi ubicación. Cuando regresé a la sala de seguridad y me acomodé, decidí Pero revisar como las dices, cámaras en el área y, eso también tal fue como muy loco, sospechaba, porque así de repente inmediatamente después de que dejé ese lugar inquietante en mi primera patrulla,
Un maldito puma comenzó a merodear por el teléfono unos minutos después de que me fui. Aquí está la parte aterradora. Se apostó en la cima de un montículo mirando el teléfono durante unas 4 horas, muy probablemente esperando a que yo regresara. Debido a que invertí el orden de mi patrulla, llegué allí aproximadamente 1 hora y media más tarde de lo que normalmente lo habría hecho y unos 30 minutos después Ya lo de que se tenía fue. todo Recuerdo premeditado. sentirme enfermo del estómago con pavor después de revisar esas imágenes. Bueno, al menos se Soy un protegió. agente de seguridad en un Eso es centro bueno. comercial embrujado. Mi compañero de trabajo y yo Pero vimos al bueno, hombre del sombrero. Esto no sé sucedió durante el si día. ella seguirá Estaba mirando por tomando los esas pasillos pastillas traseros o cuando ustedes vi lo a alguien harán moverse en con la algo de ventana. frecuencia, ¿no? Cambié de cámara, pero la figura Pero en seguía caso de moviéndose que justo lo fuera haga, de vista. Salté algunas cámaras y atrapé la que no figura tome bajando mucho por esas un pastillas pasillo. porque No joden un podía ver poco el una cara, metabolismo de pero la chica, parecía ¿no? un hombre alto con un abrigo largo y sombrero. Le dije a mi compañero que lo siguiera en la cámara mientras yo iba a verificar. Nadie se supone que debería estar ahí, ni siquiera los empleados. Así que fui a ver. Informé por radio a mi compañero y me O dijo sea, que de el hombre estaba parado preferencia al final del pasillo usen con el GB. sombrero bloqueando su cara de la cámara. Llegué al pasillo y lo O vi. sea, ponle Me casquito dijo, a tu soldado. Señor, no se supone que esté aquí. El hombre giró y dobló la esquina hacia un callejón sin salida. Caminé hasta la esquina y no vi a nadie allí. Informé por radio y le pregunté a mi compañero si vio algo. Me dijo que el hombre debería estar allí. Volví a la sala de cámaras y revisé las grabaciones con mi compañero. Ambos vimos la figura cuando la cámara estaba en vivo, pero cuando revisamos el registro de video, no había nada allí. Mi compañero renunció debido a este evento. Un empleado desaparecía constantemente en medio de su turno. Trabajaba en el departamento de colchones. Cada turno, volvía a la sala de almacenamiento de colchones y desaparecía por un par de horas. Lo seguíamos en las cámaras, pero desaparecía en uno de nuestros puntos ciegos. Revisábamos la sala y no lo encontrábamos. Así que decidimos agregar otra cámara. Sí, consumir esas lo atrapamos. pastillas constantemente Estaba suele ser un desabrochando la poco funda de un jodido. colchón y luego En durmiendo especial entre el cuando son colchón las y la funda. mujeres. Fue despedido. Que son las que sufren más eso, ¿no? En especial por el tema del periodo también. Bueno, Matías, eso fue un gusto hablar contigo un rato. Dejó las pastillas anticonceptivas tiradas. Sí, o sea, no son pastillas que puedes tomar, digamos, semanal, ¿no? Tienes que dejar un largo periodo de tiempo para volver a tomarlas. Creo que esa pastilla, la que se llama la pastilla del día siguiente, creo que se toma cada 6 meses. Creo. Pero sí es un periodo prolongado de tiempo. Aunque también existe un implante, creo. Un implante anticonceptivo. Eso ya tendrías que preguntarle a un médico, ¿no? Pero como te decía, voy a ver si el viernes transmito. No estoy seguro todavía. Si no, ya sería la otra semana. Pero si transmito el viernes, será más o menos a la misma hora que empecé. A las 8. Bueno, en tu caso creo que es a las 9. Bueno, Matías, fue un gusto hablar contigo. Y F por tu mamá. Así es la vida, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pásala bien. Cuídate mucho, chao. Ok, te mando un mensaje entonces. Chao, cuídate.